hasta este momento una serie de circuitos en los que el estado de la salida dependían exclusivamente del estado que tomaran las entradas. Este conjunto de circuitos se englobaba en lo que se conoce como lógica combinacional. Veremos a partir de ahora una serie de circuitos en los que el estado de la salida no solo depende del estado de las entradas, sino también de qué estado tuviera la propia salida un instante antes. Lo englobaremos dentro de lo que se conoce como lógica secuencial. Para comenzar con la teoría de circuitos secuenciales, vamos a acudir primeramente a circuitos eléctricos. Aquí en esta imagen tenéis la fotografía de un contactor eléctrico. Vamos a describir este componente y vamos a ver su funcionamiento, para a partir de él poder desarrollar toda la explicación de la lógica secuencial que veremos en adelante. Tenemos en esta imagen representado un dibujo en explosión de las partes integrantes de un contactor. Tendríamos la base, un núcleo ferromagnético que estará fijo, este núcleo no es movible, una bobina con sus dos contactos para aplicar tensión a esta bobina, con la que crearemos un campo electromagnético que convertirá estos dos elementos en imanes. Fijaros que la bobina encajaría en esta parte del núcleo. Ahora podéis ver que hay un muelle, un resorte, y la otra parte del núcleo, pero que esta parte es móvil. Y con esta chaveta haremos que los contactos de este contactor, que los tenéis aquí representados, se abran o se cierran cuando, al alimentar a esta bobina, esta parte del núcleo sea atraída por la parte fija. Cuando esa capacidad electromagnética desaparezca porque cortamos la alimentación de la bobina, este muelle hará recuperar la posición de la parte del núcleo móvil. Nuestro contactor básico va a constar de 3 contactos de potencia y 2 contactos auxiliares. La diferencia entre los contactos de potencia y los contactos auxiliares es qué capacidad tiene cada uno de estos contactos para soportar una cierta corriente. Los contactos auxiliares están pensados para poca corriente, mientras que los contactos de potencia, como su nombre indica, deben de soportar una mayor carga de amperios. Deben de controlar la carga que queramos. Tenemos aquí la representación simbólica de un contactor. La bobina con la que creamos el campo magnético para que se abran o se cierren los contactos se denomina Km. Esta X, que viene después del nombre Km, se sustituirá por un número, Km1, Km2, Km3. Las bornas de alimentación de la bobina, la designación normalizada que tienen es A1 y A2. Los contactos de potencia tienen la simbología que aparece aquí y la numeración normalizada siempre es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los contactos auxiliares, la designación es desde 2 números. Los que sean contactos normalmente cerrados, las unidades siempre son 1 y 2. Podéis encontrar 11, 12, 21, 22, como en este caso, 31, 32. Mientras que el contacto abierto, el contacto auxiliar normalmente abierto, se designan con números cuyas unidades son 3 y 4. Sería 13, 14, 23, 24, 33, 34. Aunque aquí vemos que está todo el conjunto en el mismo dibujo, en los planos podéis encontrar que la bobina está representada en una parte del esquema, los contactos de potencia en otra y los contactos auxiliares en otra, sin necesidad de que tenga esta línea de unión. Vamos a ver con ayuda de nuestro simulador KDesimu cómo es el funcionamiento de un contactor. Para ello vamos a coger una carga, en este caso un motor trifásico, lo conectaremos a través de los contactos de potencia de un contactor a una red trifásica y tenemos por otra parte aquí el circuito de control, que en este caso es muy simple. Un interruptor alimentará la bobina del contactor. Comprobar cómo los terminales de la bobina del contactor se designan a 1, a 2 y los terminales de los contactos de potencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a simular cómo funciona.
Cuando cerramos el interruptor, alimentamos la bobina del contactor. Creará esta un campo magnético que hará que se cierren los contactos normalmente abiertos de potencia, como ha quedado aquí reflejado, con lo cual el motor se pondrá en marcha. Si abrimos el interruptor, la bobina dejará de estar imantando el núcleo y el muelle hará que recupere su estado de reposo, es decir, abrirá los contactos de potencia y el motor se detendrá. Este circuito que hemos simulado es muy simple. Tenemos una variable de entrada, que es este interruptor, y una sola variable de salida, que en nuestro caso sería el contactor KM1. Y con esa salida, con ese elemento, controlamos nuestra carga. Pero ¿qué pasaría si en vez de utilizar un interruptor, sustituimos este interruptor por un pulsador, que es como normalmente ocurre en la industria? Hemos sustituido el interruptor por un pulsador. Ponemos en marcha la simulación y veis que cuando pulsamos el contactor se ha activado. Se han cerrado los contactos de potencia y el motor se ha puesto en marcha. De momento ocurre igual que en el circuito anterior, pero en el circuito anterior, al ser un interruptor, al dejar de actuar sobre él, permanecerá cerrado. Pero cuando nosotros dejamos de actuar sobre el pulsador, este se abre. Con lo cual, el contactor deja de estar alimentado, los contactos de potencia se abren y el motor se detendrá. No podemos, en principio, mantener el motor en marcha con este pulsador. Deberíamos de mantener pulsado dicho pulsador para que el motor funcione. Recordar que este contactor no solo posee 3 contactos de potencia, también puede poseer contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados auxiliares. Vamos a ver el uso de estos contactos auxiliares. Para ello, en el simulador, venimos aquí y tomamos un contacto normalmente abierto. Fijaros cómo aparece la numeración 1314. En la designación que aparece es K y nosotros queremos que este contacto auxiliar pertenezca o lo controle este contactor, para lo cual entraremos en sus características y lo nombraremos del mismo modo que la bobina del contactor. Ahora vamos a conectar este contacto auxiliar en paralelo con el pulsador. Realizamos estas conexiones y vamos a ver qué es lo que ocurre ahora cuando hagamos la simulación. Al cerrar el pulsador y alimentar KM1, todos los contactos de KM1 que estén abiertos deben de cerrarse, los 3 de potencia como ya hemos visto, pero el auxiliar también. ¿Qué es lo que ocurre? Al dejar de pulsar, el contactor va a seguir activo. ¿Por qué? Porque cortamos el paso de corriente por esta rama, pero hemos creado un camino alternativo a través de un propio contacto auxiliar del contactor y vemos que se mantiene en marcha. Que pulsemos de nuevo no implica nada. Entonces, de momento, este circuito que tenemos aquí representado adolece de un inconveniente, que no podemos parar al motor. Para solventar el problema de que no podíamos parar el motor, hemos hecho esta variación del circuito de control. En serie con el conjunto paralelo de estos dos contactos, hemos introducido un contacto, un pulsador en este caso normalmente cerrado. De modo que en la simulación veréis cómo podemos conectar el motor pulsando S2 y al pulsar S1 cortamos la alimentación de KM1 y el circuito vuelve a su estado de reposo. Tenemos un circuito en el que con este pulsador ponemos en marcha el motor y con este lo detenemos. Hemos modificado la distribución de los elementos en el circuito de control simplemente para dejarlo como normalmente se suelen representar, pero vais a comprobar que la funcionalidad sigue siendo la misma. Iniciamos la simulación, si pulsamos S2 ponemos en marcha el motor, si pulsamos S1 detenemos el motor. Debéis recordar que esta parte del esquema y esta parte del esquema pertenecen a un solo componente. La designación está normalizada y vais a comprobar cómo en el componente, en este caso el contactor, tiene señalizado todos esos terminales.
podéis confirmar en esta fotografía de un modelo de contactor que la designación normalizada que hemos dicho de los contactores en su simbología la encontraréis serigrafiada en el componente. Tenéis A1 y A2, es decir, las bornas en las que deberemos de conectar la alimentación de la bobina del contactor, los contactos de potencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en este caso dos contactos auxiliares, normalmente abierto, designado con 13 y 14, y normalmente cerrado, designado con 21, 22. Ya hemos visto anteriormente cómo a partir de un circuito eléctrico podíamos obtener una función y de dicha función obtener el circuito electrónico. Pero prestemos atención al circuito de control de la puesta en marcha y paro que hemos visto de un motor trifásico. Aunque parezca que en esta parte del circuito podemos tener una, dos y tres variables de entrada, eso no es cierto. Km1 sería nuestra variable de salida. Por lo tanto, este contacto es la propia variable de salida. Es decir, el usuario solo tiene acceso a dos variables de entrada. S1 o pulsador de paro y S2 pulsador de marcha. Centrándonos solo en el circuito de control, ya sabemos que la función que obtendríamos de este circuito sería la siguiente. Km1 es igual a S1 negado que multiplica a S2 más Km1. Vamos a implementar el circuito digital con puertas básicas equivalente de esta función, que os recordamos que la hemos obtenido del circuito eléctrico. Es importante que recordéis que solo disponemos de dos variables de entrada, que son S2 y S1. Como S1 lo necesitamos negado, debe de atacar a la entrada de un inversor. No podemos poner aquí como variable de entrada Km1 para realizar esta suma, ya que Km1 no es una entrada, es la salida. Estamos seguros que S2 ataca a una de las entradas de esta OR de dos entradas. Es decir, dibujaremos nuestra OR de dos entradas en la que esta entrada es atacada por S2 y en esta patilla deberemos conectar Km1, pero aún no lo tenemos, ya que Km1 es la salida de nuestro circuito. Sabemos ahora que esta suma debe de multiplicarse con S1 negado, para lo cual emplearemos en esta parte del circuito una AND de dos entradas. Una de esas entradas es la suma de S2 con Km1 y la otra es S1 negado. Y a la salida de esta AND de dos entradas es donde obtenemos Km1. Esta es la salida de nuestro circuito. Y como aquí necesitamos Km1, solo tenemos que conectar la salida del circuito con esta entrada, para lo cual unimos y ya tendríamos el circuito digital que realiza la misma función que este circuito eléctrico. Con el simulador Proteus hemos montado el circuito que estamos analizando y vamos a observar unos detalles que debemos de tener en cuenta siempre que vayamos a montar circuitos secuenciales. Tenemos aquí los dos pulsadores que los hemos montado de modo que en reposo nos entregan niveles lógicos bajos, que están identificados con este punto azul que está aquí representado. El punto rojo significaría que es un nivel alto. La salida de nuestro circuito digital la simulamos, el estado que tenga dicha salida, la observamos con el estado que tenga el diodo LED. Fijaros que hay un punto aquí que es gris, es decir, este estado lógico de momento es indeterminado, mientras que aquí tenemos un nivel alto y aquí un nivel bajo. ¿Por qué es una indeterminación? Esto es una puerta AND. La salida de la puerta AND dependerá del estado de las entradas. En una de las entradas tenemos un nivel alto. La salida dependerá de lo que tengamos en la otra entrada. Pero la otra entrada está conectada a la salida de esta puerta OR. Igualmente, esta salida dependerá del estado de estas dos entradas. En una de las entradas tenemos un nivel bajo, pero en esta
lo que tenemos es la salida de la puerta AND. Por lo tanto, hemos entrado en un bucle en el que no sabemos qué estado tiene. Cuando pulsemos aquí, lo veremos ahora en el simulador, sí confirmaremos que al tener aquí un 1, tendremos un 1 aquí, un 1 en ambas entradas, con lo cual tendremos un 1 en la salida. Y esa indeterminación habrá desaparecido. Estamos en la simulación del circuito con Proteus. Al pulsar S2, aquí pasamos a tener un nivel alto. Si lo mantenemos pulsado lo podemos confirmar. Si aquí tenemos un 1, antes no sabíamos que teníamos en esta entrada, pero nos daba igual, porque tuviéramos lo que tuviéramos en esta entrada, si aquí tenemos un 1, aquí pasamos a tener un 1. Como en esta entrada había un 1, 1 por 1 es 1, con lo cual en la salida tenemos ya un 1 que se realimenta a través de la puerta de esta entrada, de esta puerta OR. Ahora, al pulsar este pulsador, hacemos que la salida pase a valer 0 y la determinación sigue ya desaparecida. Es el instante inicial en el que en la simulación podemos tener dificultades, nos puede dar error. Hemos visto en este vídeo un circuito básico para entender los fundamentos de circuitos secuenciales. En los siguientes vídeos que trataremos veremos un grupo de circuitos secuenciales denominados biestable, báscula y flip-flop y qué aplicaciones tienen estos circuitos.